En la historia militar solemos pensar que las batallas se deciden por números, armas o tácticas, pero hay momentos en los que el factor decisivo no es el enemigo, sino quienes mandan. En el año 216 a.C., Roma reunió el ejército más grande que había puesto jamás en el campo de batalla, decenas de miles de hombres, una sola misión: destruir a Aníbal Barca. Y sin embargo, su ejército fue aniquilado, no por falta de valor, no por inferioridad numérica, sino por algo mucho más humano: el choque entre dos formas opuestas de entender el poder, el riesgo y el tiempo. Hoy vamos a hablar de estos dos personajes, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Para entender este conflicto hay que situarnos en el momento exacto. Roma llevaba años sufriendo humillaciones, primero el Tesino, luego en Trebia y después en el desastre del lago Trasimeno. Aníbal no solo derrotaba ejércitos, desmoralizaba a Roma. Ante esta situación, el Senado tomó una decisión extrema: reunir una fuerza gigantesca, algo que nunca se había visto. Más de 8 legiones, aliados, un ejército que en teoría debía aplastar a cualquiera. Pero había un problema: el mando. Roma no confiaba en el poder absoluto a un solo hombre. Tenía 2 cónsules y ese año esos 2 cónsules no podían ser más distintos. Varrón representaba algo muy concreto dentro de la política romana. No era un aristócrata tradicional, había ascendido gracias al apoyo popular y necesitaba demostrar algo. Para Varrón, la situación era clara: Aníbal debía ser enfrentado de inmediato. Cada día que pasaba sin combatir era una humillación. Cada retirada romana era una señal de debilidad. Desde su punto de vista, la prudencia se parecía demasiado al miedo. Y además tenía un argumento poderoso: los números estaban a su favor. Roma tenía más hombres, más recursos, más respaldo político. ¿Qué podía salir mal? Paulo era todo lo contrario: veterano, formado en campañas largas, consciente de que Aníbal no ganaba por casualidad. Había visto morir ejércitos enteros por decisiones precipitadas. Sabía que Aníbal era un enemigo brillante, no era un enemigo mediocre. Paulo entendía algo fundamental: Aníbal quería la batalla. Y cuando el enemigo quiere algo con tanta insistencia es porque ha preparado el terreno. Para Paulo, esperar no era cobardía, era una forma de control. El problema no era solo personal, era estructural. Ambos compartían el mando y el mando se alternaba por días. Un día decidía Paulo, al día siguiente Varrón. Imagina un ejército gigantesco, avanzando y retrocediendo según el carácter del hombre que manda ese día. No había una estrategia unificada, había 2 voluntades opuestas empujando en direcciones distintas. Y en medio de esa tensión, Aníbal Barca a la espera. El día decisivo fue el día de Varrón. El terreno parecía favorable. El ejército romano avanzó confiado, demasiado confiado. Lo que siguió no fue una batalla, fue una trampa. Aníbal Barca permitió que el centro cediera, atrajo a los romanos y luego les cerró el paso. Por primera vez en la historia militar, una maniobra de doble envolvimiento era perfecta. El resultado fue una masacre, decenas de miles de muertos y el ejército romano destruido por completo. Aquí la historia se vuelve profundamente humana. Varrón sobrevivió, huyó del campo de batalla, regresó a Roma con vida y con el peso del desastre. Paulo no. Herido, rodeado, se negó a abandonar sus hombres. Murió luchando no como cónsul, sino como soldado. 2 formas de entender el mando hasta el final. Canas no solo fue una derrota militar, fue una elección sobre el carácter.
La historia nos recuerda que la superioridad numérica no garantiza nada, que el enemigo no siempre es quien está enfrente y que a veces el mayor peligro es confundir la audacia con la inteligencia. Paulo y Varrón no perdieron solo una batalla, representaron dos formas opuestas de ejercer el poder. Y Roma aprendió una lección al precio de toda una generación entera. Ahora, ¿tú qué piensas de eso? Si tienes algún comentario, déjalo en la caja. Te invito a suscribirme al canal. Se despide de ustedes Joaquín Rodríguez. Hasta la próxima.